Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Hugo Valdés, siervo del Señor Jesucristo. Soy evangelista de mi iglesia llamada Abba Padre. Mi pastor se llama Amado Fretes, de la ciudad de Capiatá, Paraguay. Y esta tarde estoy haciendo unos textos para poder predicar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cuando los apóstoles le dijeron a Jesucristo cuándo sería su venida y cuándo sería el tiempo del fin. Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Es por eso que cuando decimos a las personas que Jesucristo está por venir, y siempre de repente, en muchas ocasiones nos dirán, nadie sabe el día ni la hora. Y eso es cierto, nadie sabe el día ni la hora que Él vendrá, pero Él dijo que habrá señales acerca de su venida. Y de esas señales hoy día yo quiero hablarle. Por eso le pido al Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo que me dé el discernimiento, la revelación para poder hacer este video y que llegue a muchas personas. Y por medio de este video muchas personas llegan a la verdad, al conocimiento y principalmente que estén preparados y atentos y firmes para cuando el Señor venga por su iglesia, diga: heme aquí, Señor, llévame contigo. En el arrebatamiento, si así Dios permite. Que no nos quedemos acá en la tierra luego para sufrir con el anticristo. Por eso es que hice estos textos y quisiera leerle acerca de lo que escribí. Este texto prácticamente no me pertenece. Es el texto que a otro evangelista le dijo Dios, pero yo quiero volver a compartir con ustedes. Y por eso escribí para que nadie se me escape. Voy a empezar a leer para que pueda llegar a muchas personas. Y voy a leer la palabra de Dios en Marcos 11:12 al 14. En el capítulo de Marcos, capítulo 11, del versículo 12 al 14. Y luego del 20 al 26. Voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el título es sobre la higuera. O sea que el pasaje habla sobre la higuera. Y vamos a hablar de dos higueras. ¿Por qué vamos a hablar de dos higueras? Porque de eso se refiere lo que Jesucristo dijo. Que iba a pasar, lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿A qué se refiere esta lectura? ¿A qué se refiere la lectura de la higuera? Dice la palabra que cuando Jesús salió de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una planta de higuera que tenía hojas, se acercó para ver si tenía frutos, pues aún no era tiempo de higos. Pero ¿por qué dice tenía hojas? Porque una planta, al tener hojas, puede que tenga algo de frutos. En muchas ocasiones esa hoja representa la vestimenta de la persona. Eso es lo que yo puse, un ejemplo, que desde lejos una planta parece que tiene frutos, pero cuando te acercas no tiene frutos. Muchas veces ese tipo de comparaciones hice con las personas que de lejos aparentan ser unas con el tipo de vestimenta que tienen, pero cuando de verdad le conoces no lleva mucho fruto. Por eso dice que supuestamente, que supuestamente sirven a Dios. Y continúa diciendo que cuando se acerca vio que no tenía frutos, porque aún no era tiempo de higos. ¿Por qué aún no era tiempo de higos? Y vamos a leer lo que dice Mateo 23, 27 al 28. Dice: pues en verdad Jesús se refería al pueblo de Israel, dice. Cuando Jesús vino a Israel, a su pueblo, dice, y no halló frutos, maldijo a esa generación. Por la incredulidad, muchos religiosos, sacerdotes, fariseos se vestían bien por
eso Jesús los compara que tenían hojas, pero el corazón de ellos estaba duro, era de piedra, porque al ver y oír todos los milagros que Jesús hacía, aún así ellos no creyeron en él, por el pecado que los cubría, por el corazón de piedra que tenían, y en vez de enseñar lo correcto, ellos hacían lo posible para que Jesús no siga predicando ni haciendo milagros. Y acá tengo un texto de lo que dice acerca de Mateo 23, 27 al 28, para que se pueda entender nomás la comparación de la higuera, ¿verdad? Que tenía hojas pero no tenía frutos, que yo hice una comparación con la vestimenta, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice en el Mateo 27, de 23 al 27 al 28. No se ve bien, entonces voy a tratar de alzar mi Biblia. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Eso es lo que trataba de Jesús de explicar, ¿verdad? Que cuando Jesucristo se acercó a esa planta y no tenía frutos, maldijo a esa generación, porque Jesucristo vino a esa generación de los fariseos, de los sacerdotes, de los maestros de la ley, pero ellos no llevaron fruto. Como recién leímos, dijo Jesucristo, ¿a quién le comparaba? Ay de vosotros, hipócritas, le decía. Entonces dice, cuando Jesús vino a Israel, a su pueblo, y no halló frutos, maldijo a esa generación por la incredulidad. Muchos religiosos y sacerdotes, como recién dijimos, fariseos, se vestían bien, por eso Jesús los compara que tenían hojas. Pero el corazón de ellos estaba duro, era de piedra, porque al ver y oír todos los milagros que Jesús hacía, aún así ellos no creyeron en él, por el pecado que los cubría, por el corazón de piedra que tenían, y en vez de enseñar lo correcto, ellos hacían lo posible para que Jesús no siga predicando ni haciendo milagros. O sea que en vez de escucharle a Jesús, prácticamente ellos le apedreaban. Y querían apedrear y querían matarlo, hasta que lo consiguieron. Por eso dice Jesús sentenció a esa generación y dijo que nadie coma fruto jamás de ti. Y se secó, dice la palabra de Dios. Jesús estaba sentenciando y dando una profecía a esa generación por la dureza de su corazón. O sea que Jesucristo, cuando sentenció a esa higuera, que nadie coma fruto de ti, porque Pedro se iba y le dijo, mira maestro, le dice, la higuera que maldijiste se ha secado, le dijo. Pero esa era una representación que Jesucristo maldijo a esa generación por la dureza de su corazón. Por eso dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice en el capítulo de Juan. Por eso dice Jesús, habla sobre el lamento de Jerusalén. Y acá escribí, en Lucas 10, en 13, vamos a leer del 34 al 35. Y dice la palabra, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Acá leemos cómo Jesús declaró sentencia sobre Jerusalén, qué le iba a pasar a esta ciudad después de su muerte, porque él le quiso juntar, porque era su pueblo, la niña de sus ojos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero ellos no quisieron. Y porque ellos no quisieron escucharle. Por eso dice, esa sentencia le vino a ellos por su incredulidad. Por eso esa sentencia, dijo también eso, esa sentencia también, por eso esa sentencia, escuchen bien esta parte, por eso esa sentencia también sigue vigente en nuestro tiempo a aquellos que aún tienen corazón duro y no le aceptan a Jesús como a su único Señor y Salvador. Por eso dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que esa sentencia también viene para esta generación. Si nosotros no le escuchamos, no le obedecemos a Jesucristo, esa maldición también llega sobre nosotros. Por eso tenemos que aceptarle a Jesús
apartar nuestro pecado y seguirle a Él y servirle a Él, hasta que Él nos llama a su presencia. Muchas veces el Señor nos llama y dice, pero si nosotros no le abrimos nuestro corazón, Él no puede entrar. Y pasará lo mismo que Jerusalén quedará vacía y desierta. Él nos llama para arrepentimiento de nuestros pecados y a aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Pero esa sentencia, como dijimos, venía a esa generación. Vamos a explicar cómo esa sentencia de la higuera que representaba de esa generación. ¿Y cuánto dura una generación para que se pueda entender esta lectura, este video? ¿Cuánto dura una generación? ¿Y qué le iba a pasar a esa generación? ¿Y qué le pasó? O sea que Jesucristo dijo que esa generación iba a quedar desierta, como leímos. Acá recién que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de su ala y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta. O sea que, he aquí vuestra casa os he dejado desierta. Está hablando de su pueblo. Se va a quedar desierta, dice. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. O sea que ahí está dando una sentencia que iba a quedar desierta. Vamos a ver por qué dijo eso. Pero esa sentencia, como dijimos, venía a esa generación. ¿Y cuánto dura una generación? ¿Qué le pasó a esa generación? Como recién dijimos. Primeramente hablaremos de esa generación. En Mateo 24, 1 al 2 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le estaba diciendo que todas esas obras que sus discípulos le estaban mostrando, nada quedaría del templo, todo sería derribado, como ya dijo sobre el lamento de Jerusalén, que quedaría desierta. Entonces sus discípulos se acercaron aparte y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados a los reyes ante los gobernadores por causa de mi nombre. O sea que Jesucristo le estaba diciendo a sus apóstoles qué iban a pasar ya ellos de antemano cuando esto empieza a pasar. Y acá viene la profecía de la sentencia de lo que estuvimos hablando, que Jesús habló sobre el pueblo, sobre ese pueblo al cual él llegó y no dio fruto. Vamos a leer lo que dice en capítulo de Lucas 21, 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sobre que su destrucción ha llegado. Esa era la maldición que lanzó a esa higuera, porque no tenía frutos. Ese era el significado del por qué él lanzó esa maldición contra esa generación. ¿Y cuánto dura una generación? Y en el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Es que Jesús está haciendo ya lo que con esta palabra dijo es que Jesús dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado. O sea que le estaba diciendo que esa profecía que lanzó, que él iba a quedar desierta, que a los discípulos, que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado. Ahí le dijo, esta profecía que yo le estoy diciendo, cuando ustedes vean a Jerusalén
que los ejércitos lleguen ahí, sabed que su destrucción ha llegado. Y como dijimos, ¿cuánto dura una generación para entender? No pasará esta generación, dice. ¿Cuánto dura una generación? Como recién leímos, decía el Salmo 90, entre 70 a 80 años. Entendemos entonces que una generación dura entre 70 a 80 años. Es lo que la vida de un hombre dura aproximadamente, inclusive en los más robustos. Pero veamos si esa generación, como dijo Jesús, va a quedar desierta o va a desaparecer. Y va a desaparecer. Cuando Jesús fue crucificado, muerto y resucitado, empezó el término antes de Cristo y después de Cristo. Desde que resucitó empezó a correr el año 1 hasta nuestra actualidad. Pero en el año 70, después de su muerte y resurrección, las legiones romanas mandadas por Tito destruyeron Jerusalén y su templo. Es el fin de la nación de Judía, dice, y comienzo de la diáspora o dispersión de los hebreos para diversos lugares del mundo. Es así que el pueblo de Israel quedó desierto y saqueado, y sus habitantes viven otro éxodo por todas partes, que dura muchos años. Miren lo que dijo Jesús: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando le dijo, Jerusalén, Jerusalén, porque Jesús vino a su pueblo, dice, y los suyos no recibieron. Por eso es que le hizo para que se pueda entender este video. Cuando él va a la higuera y ve de lejos la planta que parecía una planta hermosa, que llevaba muchos frutos, pero al acercarse se dio cuenta que no tenía frutos. Maldijo esa higuera. Al día siguiente vino y se secó de raíz, dice. Entonces Pedro le dice, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Él estaba hablando de esa generación. De esa generación. Cuando está hablando de esa generación, le lanzó una maldición. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a la gallina con su polluelo, como la gallina junta su polluelo debajo de su ala, y no quisiste? Os digo os digo, dice la palabra, dice que, vamos a leer lo que dice, para no olvidarme, dice, he aquí vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre de Jesús. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. O sea que él estaba hablando de cómo iba a quedar su pueblo desierto, dice. Es así que el pueblo de Israel, dice, quedó desierto y saqueado. ¿Cuándo, dice? Cuando en el año 70, dice, después de su muerte y resurrección, dice, atiendan bien, Jesucristo fue muerto en la cruz, luego sepultado y luego resucitado. Después de eso, después de 70 años, dice que las legiones romanas mandadas por Tito destruyen Jerusalén. O sea que se cumplió lo que dijo Jesús. Esta generación dice que iba a pasar eso. Y se cumplió. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, dice. Destruye Jerusalén y su templo, dice. O sea que destruyó Jerusalén y su templo. Y es el fin de la nación judía, o sea que se terminó, dice. Y comienzo de la diáspora o dispersión, o sea que se empezaron a expandir por todo el mundo. Por diversos lugares del mundo. Es así que el pueblo de Israel quedó desierto, dice, y saqueado, y sus habitantes viven otro éxodo por todas partes que dura muchos años. Así como cuando Moisés le juntó a todo otra vez el pueblo de Israel, después le quitó de Egipto, de ese lado, cuando ellos estaban por otros países. Entonces le juntó a todito ahí en Israel, en Egipto, y le quitó. Ahora bien, como Israel fue invadida por los romanos y Jerusalén y sus templos fueron destruidos, sus habitantes esparcidos por todas partes, Jesucristo volvió a profetizar cómo iba a revivir de nuevo, ya que Jesús mismo dijo que iba a quedar desierta. Y es así que por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del fin de los tiempos, de las cosas que van a acontecer, pone ejemplo a Israel como la comparación de la higuera, porque Israel es el reloj profético de Dios. Y en el capítulo de Lucas 21, 29, 33, habla de la higuera que brota y dice. O sea que está hablando acá de otra higuera ya. Ya entendimos la primera higuera, cómo se secó, cómo Jesucristo maldijo y se secó. Iba a quedar desierta y se quedó. O sea que se cumplió en el año 70.
esa generación no pasará hasta que toda esa generación tipo desaparezca, ¿verdad? Pero como la nación judía prácticamente se empezó a expandir por todo el mundo, terminó ahí la nación, el pueblo de Israel. Ya no había pueblo de Israel. Pero Jesucristo vuelve otra vez a hablar de otra higuera. Y ahí, para que se pueda entender, como si la nación de Israel prácticamente terminó, volvió a Jesucristo a hablar de otra higuera. Y en el capítulo, como dijimos recién, de Lucas 21, 29, 33, habla de la higuera que brota y dice. Porque acá viene, por ejemplo, le dicen a sus discípulos, mira maestro, este templo, qué lindo está, míralo ahí. Y Jesucristo le dice, de cierto, no queda piedra sobre piedra, como le digo, todo quedará desierta. O sea que todo será destruido, ¿verdad? Pero y ahí él le dice a sus discípulos, ¿y cuándo vendrán estas cosas? Le dice. Y ahí le dice, mirad la higuera, dice. Jesucristo le dice, mirad la higuera y todos los árboles. Estamos leyendo en Lucas 21, del 29 al 33. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De nuevo, hermano, habló de la higuera y dice que cuando ya brotan, el verano está cerca. Y se refiere al pueblo de Israel, como recién dijimos. Bueno, como si el pueblo de Israel se dispersó por todas y que quedó desierta. Y acá vamos a explicar. Porque dice Jesús, cuando miren la higuera y vean que ya brotan, sepan que el verano está cerca. ¿Por qué dice eso? Y eso, como dijimos, se refiere al pueblo de Israel. Para entender la historia de Israel como Estado. Acá vamos a ver un poquito de historia acerca del pueblo de Israel en nuestro tiempo moderno ya. No ya en el tiempo de Jesucristo, del año de Jesucristo hasta que invadió el pueblo romano y lo dejó desierto. Vamos a hablar en nuestra época ya. Para entender la historia de Israel como Estado, se hacía su proclamación de independencia en 1948. O sea que su estado de independencia se fue en 1948. O sea que en 1945, 1930, 1922 no había todavía Israel. Para que se pueda entender. Porque quedó desierto. Hasta ahí no había pueblo de Israel. Entonces dice, la historia de Israel como Estado se hacía con su proclamación de independencia en 1948. Este hecho histórico se logró de más de 60 años de esfuerzos políticos y diplomáticos por parte del sionismo para establecer una nación soberana en lo que consideraban que era su patria, la antigua tierra de Israel, también como Palestina desde los tiempos del Imperio de Roma. Y para que Israel vuelva a ser nación, las Naciones Unidas tuvo que hacer un plan de votación conocida como la histórica votación del Plan de Participación de las Naciones Unidas, que permitió la creación del Estado de Israel. Y las votaciones en las Naciones Unidas eran a favor que se abstuvieran a no votar y los que estuvieron en contra. O sea que las Naciones Unidas juntó varios países para votar por Israel si iba a ser nación o no iba a ser nación. Los que estuvieron en contra fueron 13 países. Los que estuvieron de no votar, 10 países. Y los que votaron a favor fueron 33 países. Y entre ellos, los que votaron a favor fue nuestro país, Paraguay. Gloria a Dios. Sí, Paraguay, recuerden lo que había dicho Dios sobre su pueblo. El que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Gloria a Dios por Paraguay, porque Paraguay bendijo al pueblo de Israel con ese voto para que Israel fuera nación. O sea que entonces estamos sobre una tierra bendecida, nuestro querido Paraguay. Ahora bien, si Israel fue otra vez nación en 1948, recordemos lo que dijo Jesús en la parábola de la higuera. Cuando vean la higuera que ya brotan sus hojas, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Y si el pueblo de Israel se volvió a reconocer como país en 1948, Jesús dijo, así también, vosotros, cuando veáis que estas cosas sucedan, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya sabemos que una generación dura entre 70 a 80 años. Y Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el fin de los tiempos y su venida. Ahora bien, si Israel
fue otra vez nación en 1948 y hoy día estamos en 2023. Si hacemos un cálculo, o sea que hoy estamos ya en 2024, perdón. Si hoy día estamos en 2024 y Israel fue nación en 1948, son 76 años de lo que pasó. Y recuerden que dijo Jesucristo que no pasará. ¿Qué es lo que no va a pasar? Para que se pueda entender, vamos a leer lo que leímos hace rato. Vamos a buscar un capítulo que voy a poner en pausa y voy a buscar un capítulo. Vamos a leer, acá dice la Biblia. Voy a leer lo que dice en Mateo 24, por parte voy a leer. Lee el 7. Y oiréis, bueno, vamos a leer el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no engañen, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que Jesucristo le está diciendo que aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Pestes, COVID, terremotos en diferentes partes del mundo y agua, hambres. Y todo esto será principio de dolores. Pero vamos a leer lo que dice acerca de la venida del Hijo del Hombre. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta la otra. De la higuera aprender lo que estamos leyendo. La parábola: cuando ya esta rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. O sea que acá leímos ya qué es lo que estaba diciendo ya con la segunda higuera. Qué es lo que le estaba explicando acerca de su segunda. Entonces, hermano, no es tiempo de enfriarnos ni de alejarnos. Mira, si hacemos el cálculo de 1948 a 2023, a 2024, son 76 años. Y una generación dijo entre 70 a 80 años. Y mira, son 76 años. Prácticamente, si vamos a irnos por la palabra de Dios, faltan 4 años. Miren bien, 4 años. Nadie sabe el día ni la hora. Pero Jesucristo no se equivocó en la primera profecía que dijo. Entre 70 y 80 años que esa higuera se iba a secar, y se secó. Vinieron el imperio romano y dejó desierta Jerusalén. Destruyó el templo y prácticamente ya no hubo Israel. Se cumplió lo que dijo Israel. Quedará desierta. Y de la misma forma habló Jesucristo sobre la segunda higuera, el segundo Israel, periodo de Israel, que se formó en 1948. Y dijo: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que recién leímos: pestes, hambres, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en tinieblas. Entender, todas las potencias del cielo caerán. Es impresionante las cosas que va a pasar, hermanos. No estamos para joder. Son 4 años que prácticamente tienen que pasar si vamos a irnos por la palabra de Dios. Jesús tiene que tener misericordia ya de nosotros para que no pase nada. 4 años. Y muchas personas están tibias. No saben si están dentro o fuera de la iglesia. Más hay de las personas que ni siquiera se congregan en una iglesia. Ni siquiera que oran. Ni siquiera que leen su palabra. Y mucho menos que ayunan. Muchas personas que están en adulterio, en fornicación. Muchas personas que están viviendo una vida de concubinato con sus parejas, que están maltratando a su esposa, a su esposo. Muchas personas que están mintiendo, que están robando, que están matando. Arrepiéntanse. El día es hoy. Por eso dice la palabra: si hoy escuchara su voz, no endurezcáis su corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Por eso dice, hermano, no es tiempo de enfriarnos ni de alejarnos de las cosas de Dios. Porque recuerden,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso, hermanos, tenemos que esforzarnos cada día en hacer la voluntad de nuestro Dios, para de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de hacer valer el talento que nos fue dado, porque lo que hicieron la buena saldrán a resurrección de vida. O sea que lo que hicieron cosas buenas van a decir que salir o saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación, y eso es feo. Por eso, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video hasta el final y espero que puedan compartir. Y como dice su palabra, estad firmes y atentos, creciendo en la obra del Señor siempre, porque sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria al nombre del Señor.